Hola queridos hermanos, bienvenidos a una nueva entrega de Soy Católico, una charla de hermanos. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, un saludo a todos, a los amigos, a los hermanos con los que charlamos semana a semana de estas cosas lindas, ¿no? Y seguimos escudriñando el Espíritu Santo, lo seguimos buscando esa identidad del Espíritu con la que estamos trabajando. Y hoy vamos a retomar a Juan, pero desde el punto de vista del Apocalipsis. Un poquito del Apocalipsis. Sí, indudablemente que cada vez que vamos avanzando y vamos descubriendo cosas, se van abriendo panoramas infinitos sobre el Espíritu, porque es tanta la riqueza, ¿no?, de que tiene la Iglesia con respecto a esto, ¿no?, y que tantos documentos de la Iglesia también que están dedicados al Espíritu. Así que bueno, vamos a ir llevando este caminito que vamos haciendo. Y bueno, disculpen si por ahí somos un poco desprolijos, pero por ahí nos cuesta mucho acotarnos a lo que preparamos, nos vamos por las ramas. Claro, sepan entender. La idea es transmitir el entusiasmo en el Espíritu, en este maravilloso don que el Señor nos quiso regalar. Así que luego de la introducción, vamos enseguida con el Espíritu en el Apocalipsis. Indudablemente que, como dijimos en la presentación, vamos a ir descubriendo esa identidad del Espíritu Santo en el Apocalipsis. Un poco conectado a lo que hablábamos de Juan el otro día, ¿no? Recuerden que en el programa anterior decíamos que de alguna manera, según el Padre Riva, el discurso el texto donde tomábamos la cita del Espíritu del programa anterior, son un poco así como un modelo de vida del cristiano. Entonces, evidentemente, Juan traslada eso en un doble plano, Sergio, ¿no? Es decir, el Espíritu que actúa en vos y en mí como individuos llamados a la comunión, pero también a la iglesia, ¿no? Es decir, la iglesia como comunidad de aquellos que deben ser salvados, y entonces, en definitiva, el Espíritu tiene como este doble plano de actuación también, ¿no? Y en el Apocalipsis, fíjate vos, que es interesante, porque seguramente los hermanos se acuerdan, el libro del Apocalipsis comienza diciendo revelación de nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que sucede y lo que sucederá, ¿no? El Apocalipsis es una revelación acerca de lo que está sucediendo y lo que sucederá. Y el capítulo 1, 2 y 3 habla de lo que sucede, del presente, de la hora, del tiempo de la iglesia. Y recién en el capítulo 4, lo que sucederá cuando Juan dice la palabra, es arrebatado por el Espíritu y llevado al cielo, ¿no? Y mirá vos qué interesante, porque en estos 3 primeros capítulos, Sergio, el Espíritu Santo aparece mucho más que en los otros 17 capítulos restantes, ¿no? ¿Por qué? Obviamente porque es el Espíritu el que en la hora de la historia de la iglesia sigue haciendo esa obra de la que hablábamos el otro día, defendernos, enseñarnos, ayudarnos a profundizar, estar a nuestro lado, ¿no? Entonces, la famosa expresión, el que pueda escuchar, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En esas 7 cartas a las iglesias de la introducción del Apocalipsis, que realmente es un examen de conciencia para el hoy de la iglesia, ¿no? Y una mirada del hoy de la iglesia, de donde tenemos que seguir poniendo el énfasis para ser fieles a ese Jesús. Y después, muy poquitas veces, aparece mencionado el Espíritu en los otros capítulos. Solamente, y mirá qué interesante, ¿no?, aparece el Espíritu unido a la iglesia en la oración. La esposa, ya casi al final del Apocalipsis, el Espíritu y la esposa dicen al esposo, ven, ¿no? Entonces, el Espíritu todavía, al fin de los tiempos, o en el cielo ya, estará ayudándonos a orar, tomando aquella expresión de San Pablo, ¿no? Hermosa todas las expresiones, ¿no? Recordar de que Juan estaba prisionero en la isla de Patmos. Sí, ¿cierto? claro. Y ya en sus últimos momentos también, ¿no? Como Sí, de anciano ya. De anciano. Ajá. Por eso siempre
está esa idea de entender al libro del Apocalipsis como un libro de esperanza, ¿no? Absolutamente, sí, ¿no? Y si está el Espíritu actuando, es un libro de triunfo final, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué otro paráclito podrá defendernos mejor que el paráclito enviado por Jesús? Entonces hay que tener mucha confianza, no solamente en que el Espíritu ahora está guiando, ¿no? Aunque a veces de manera misteriosa y escondida los caminos de la iglesia, sino que también nos va a conducir hacia ese triunfo definitivo que el Apocalipsis sin duda, por eso vos decís, es un libro de esperanza, es decir, más allá de que hay gente que le tiene miedo al Apocalipsis por todas esas descripciones así tremendas que hace, ¿no? Termina con la victoria del pueblo de Dios, la victoria de Dios y de su pueblo por encima de todo, ¿no? A propósito de esto, ¿no? Del Espíritu, hablando de las iglesias, me hace acordar una anécdota que en realidad tiene por ahí un dejo de testimonio. Hace varios años yo participaba en el equipo regional de la región litoral de la Renovación Carismática Católica de Argentina, y tuvimos una reunión. En aquel momento era en San Antonio de Arredondo, donde se reunió todo el equipo nacional, o sea, todas las regiones, con todo el equipo nacional, y orando por la región, surge esta frase, ¿no? Surge esta lectura, o nosotros decimos una profecía, después lo vamos a tocar a todo este tema, ¿no? Dice, conozco tus obras, parece que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Claro. Realmente nos pegó muchísimo, y fue un antes y un después en la región litoral. Mira. Después se fueron dando algunas otras cosas. En la región litoral tiene a María como digamos, como patrona, y justamente después en una inspiración de María surgieron un montón de cosas que dieron vuelta, digamos, a esta región, le dio una vida nueva, ¿no? Pero lo tomo como un testimonio de una profecía que en un momento estaba basada justamente en esto, ¿no? En una de las 7 iglesias. Sí, claro, y las 6 cartas a las iglesias tienen correcciones, menos la de Filadelfia, ¿no? Que solamente es una animación, una exhortación. Las otras 6 cartas tiene algo que cambiar, tiene algo que convertir, ¿no? Y esto que vos decís, ¿no? Parece que estás vivo, pero en realidad estás muerto, pero enseguida un renglón más abajo dice, rescata lo que todavía te queda, ¿no? Entonces, digamos, es como... Conozco tus obras. Claro, conozco tus obras y todavía algo te queda para rescatar, para salvar, para sanar, y en definitiva, es decir, mirá qué lindo sería que el Espíritu nos diga cuando vamos a meter la pata, pará que está yendo equivocadamente, ¿no? Entonces el Espíritu que conduce a las iglesias, y fíjate vos lo interesante, es decir, 6 iglesias distintas, por no decir a 6 comunidades distintas, le va marcando su error particular. Digo, qué lindo que a vos, a mí, a todos los hermanos que están mirando el programa, el Espíritu nos diga, acá vas a meter la pata, acá vas a chocar, ¿no? Y qué bueno también sería, desde la lógica, ¿no? Pensar en cada comunidad, ¿sí? Como un conjunto, cada iglesia, ¿no? Con una identidad y un carisma especial. Absolutamente. ¿No? Sí, Por sí, eso sí, es que, sí. digamos, el Espíritu Santo puede en esa situación marcar puntualmente cuál es el error. Absolutamente, y esto, digamos, ya no nos vamos por las ramas de nuevo, pero fíjate vos, sino cada comunidad en su estilo, digamos, y por eso sabés que los que traducen el libro del Apocalipsis dice, escribe a la iglesia no es la iglesia de Filadelfia, de Colosa, no a la iglesia de Concordia, a la iglesia es la iglesia de Jesús, que aquí en Concordia tiene estos rasgos particulares y que dentro de esos rasgos necesita convertir estos 2 o 3. Mira qué fuerte, ¿no? Porque el Espíritu está haciendo una obra personalizada de salvación, ¿no? Es decir, a vos el Espíritu puede sugerirte una corrección en algún aspecto tuyo de tu vida,
y a mí otros, porque obviamente tenemos, digamos, esta individualidad maravillosa, ¿no? Y la inhabitación del Espíritu, por eso San Pablo, ¿te acordás? Dice, nadie conoce al hombre más que el Espíritu del hombre dentro suyo. Bueno, el Espíritu que habita en vos y habita en mí es el mismo Espíritu, pero nos conduce ahí de una manera particular, personalizada. Por eso esta imagen de Pablo también, ¿no? El Espíritu que conduce, el Espíritu, ¿no? Lo de Gálatas 5, es decir, déjense conducir por el Espíritu para no ser arrastrados por las obras de la carne. Es decir, esta imagen tan dulce, ¿no? De quien conduce a un niño cuando está aprendiendo a caminar, distinta totalmente del espíritu que te arrastra y te rompe todo, ¿no? Y por ahí pensaba en esto también, en esto que estábamos hablando, ¿no? Teniéndose en cuenta que la Iglesia en su conjunto, que es templo del Espíritu Santo, y cada uno de nosotros que somos el sagrario del Espíritu. Un tema que después lo vamos a tocar más adelante, pero que tiene que ver justamente con esta característica que está dando de la Iglesia, una, en su, ¿cómo decirlo? En su variación en cada en su diversidad riquísima también de formas, de modo de rescatar cosas humanas, ¿no? Y entonces el Espíritu agarra una cualidad de este pueblo para transformarlo y hacerlo presencia de Dios. Por eso mismo después el Papa Juan Pablo y el mismo Francisco va a decir obviamente que cuando la Iglesia llega a un lugar, el Espíritu ya está actuando ahí, está actuando en actitudes humanas, está actuando en carismas propios del pueblo, ¿no? Es decir, la hospitalidad, la amistad, la generosidad, la gauchada, son obras del Espíritu que ya está actuando antes que llegue el Evangelio, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Así que, para ser dulce con esto también, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Y nos está proponiendo también ir viendo el Espíritu en la Iglesia en general. Claro, la identidad que va... A ver, intentamos así muy rápidamente recorrer un poquito el Nuevo Testamento, ¿no? Pero también como la identidad que digamos, según la Iglesia. Y ya lo dijimos, lo mencionamos de pasadita, hasta el siglo IV, hasta el año 380, prácticamente el Espíritu no aparece mencionado por lo menos en las controversias de la Iglesia, ¿no? Sin embargo, hay como 4 o 5 aspectos clave donde la fuerza y el dinamismo del Espíritu está presente. Y la primera de ellas es, sin duda, la fórmula bautismal, ¿eh? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Es decir, no se duda de que el Espíritu forma parte de Dios y en ese Dios somos bautizados, ¿no? Lo mismo, Sergio, hay otro tema interesantísimo, que es la inspiración de las Escrituras. Es decir, los primeros cristianos, no dudan de que el Espíritu es el que inspira el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo, las palabras de Jesús e incluso, fíjate vos, las mismas palabras y cartas de los apóstoles. En la carta de Pedro ya reconoce como canónica, como inspirada por el Espíritu, una carta de Pablo que ellos conocían. Es muy interesante eso, ¿no? Es decir, el Espíritu Santo inspira no solamente las palabras de Jesús, sino también las palabras de los colegas, por así decirlo, en palabras de Pedro, para guiar a la Iglesia. Entonces, hay una fuerte acción en la inspiración de la Sagrada Escritura, y ahí tampoco se duda de que es el Espíritu el que está haciendo esa obra, ¿no? El tercer aspecto, quizás, y es una gran influencia de Pablo, es que el Espíritu habita en los fieles, ¿sí? Es decir, por el bautismo has sido revestido de Cristo, sos inhabitado por el Espíritu, vos lo acabas de mencionar. Entonces, de eso tampoco se duda, ¿no? Es decir, no se puede ser discípulo sin la acción del Espíritu. Fíjate qué fuerte esto también, ¿no? Volviendo al tema de la Escritura que estábamos tocando, ¿no? Un poquito para ir trabajando en la formación, ¿no? Ustedes saben que el escritor sagrado nos recibe el nombre de hagiógrafo, sí, ¿no? Sí. Es el escritor que
no es que el Espíritu Santo le dicta, a veces tenemos una confusión ahí, sino que el Espíritu Santo te va inspirando aquello que debe ser revelado y desde el carisma, desde las cualidades, desde las vivencias, desde la persona de la geografía. Claro, ¿no? claro. Entonces, esto que dice el padre, porque a veces por ahí hay se da como una pequeña confusión, ¿no? Como que el Espíritu Santo dice, bueno, poné esto, Un dictado externo, claro. Además, hay una historia de la tradición de la Iglesia que, por ejemplo, cuenta de que Marcos, ¿sí? Por ahí recibía el Espíritu Santo, recibía palabras en lenguas, ¿no? Y había un intérprete que quien las escribía, ¿no? Como dos dones del Espíritu también que se da, dos carismas, el don de lengua, de la glosolalia y la interpretación de lengua. Claro, pero eso no invalida que Marco escribe en su estilo, con sus conocimientos, con su forma, con sus modos, con su ser campechano y sencillo que es Marco, ¿no? Entonces, el Espíritu, en todo caso, nunca anula las capacidades del hombre, sino que la potencia, ¿no es cierto? Qué interesante, sí. Y cómo, bueno, ya lo habíamos hablado, cómo cada evangelista tiene su personalidad, su forma, sus modos y incluso su formación humana también, ¿no? Otro aspecto, Sergio, que va conectado con la inhabitación del Espíritu, y vos también lo mencionaste recién, ¿no? Es decir, la relación que hay entre el Espíritu y las iglesias. Y volvemos a lo que decíamos del Apocalipsis, ¿no? Claro. Es el Espíritu el que está cuidando a la iglesia, incluso después inspirando los distintos servicios y ministerios, ¿no? Si uno lee las cartas de Paulina, obviamente hay un crecimiento en la iglesia y a cuanto mayor crecimiento en número, pero también en presencia, van surgiendo los ministerios, los distintos servicios. Por poner un ejemplo, el diaconado, para que los discípulos puedan dedicarse a la palabra, ¿no? Sí. El diaconado para que vayan haciendo la fracción del pan, para que vayan acompañando a la comunidad, ¿para qué? Para que los discípulos, los apóstoles en este caso, vayan dedicándose a la tarea que es del anuncio de la palabra, de predicar el evangelio. Pero digamos también después se ve, digamos, van surgiendo también en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el ministerio de las diaconisas, que al principio de la iglesia existe, se cree que era fundamentalmente para acompañar a mujeres y a mujeres que tenían niños chicos o viudas, ¿no? Es decir, entonces claro, digamos, la gente que iba a la comunidad a participar, digamos, hoy día nosotros haríamos un ministerio de cuidado de los gurises para que la familia pueda asistir. Pueda participar. Claro. Y después surge el que atiende la puerta, el que recibe, el que da la bienvenida. Entonces, digamos, los distintos ministerios que van surgiendo casi por necesidad, pero que son, digamos, después se van a ir institucionalizando por la acción del Espíritu que va suscitando, ¿no? En nuestro grupo de oración una vez hubo el ministerio del souvenir. Del souvenir. Teníamos unos hermanos que realmente estaba el Señor en ellos, porque tenían esa capacidad de hacer una tarjetita, de hacer un souvenir, y siempre eso iba acompañado de una reacción de gratitud y de una reacción de sentirse querido por la mano. Por eso siempre le dijimos que era el ministerio del souvenir, ¿no? Mirá vos. Y bueno, digo, a ver, ¿qué provoca el recibir ese regalito? Es toda una acción del Espíritu también, ¿no? Así que bueno, digamos, ¿cómo entonces el Espíritu siempre está presente en la iglesia en estos grandes aspectos, ¿no? Sobre todo el bautismo, la escritura y animando en lo personal y en lo comunitario, pero como les decía, hermano, hasta el siglo IV no fue necesario precisiones acerca de la acción del Espíritu. Sí, después que, bueno, en la historia de la iglesia, digamos, la primera negación de Jesús fue de su divinidad, digamos, la segunda, a ver, primero se niega la humanidad de Jesús, ¿no? Pero después viene Arrio, que niega que sea divino, porque él decía que Dios es uno solo. Entonces el Hijo lo hacía criatura.
Y cuando se supera el arrianismo en Nicea, en el concilio de Nicea 325, esa duda acerca de si es criatura o no, pasa al Espíritu. No por casualidad empieza, creo en un solo Dios, dice, ¿no? El Exactamente, ¿no? Nicea, ¿no? Y bueno, y después va a decir, van a dudar del Espíritu. Entonces, de nuevo, 381, y Constantinopla, concilio de Constantinopla, dice lo que nosotros decimos en el credo largo, ¿no? De la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, que recibe el mismo poder y adoración que el Padre y el Hijo. Es decir, la igualdad absoluta en la divinidad del Espíritu con el Padre y con el Hijo, ¿no? Que si quieren ampliar sobre esto, tenemos un programa, creo, en Jesucristo, donde empezamos a hablar de todo esto. Exactamente, exactamente. Así que fíjense, recién en el siglo IV, la Iglesia necesita precisar el lugar del Espíritu, digamos, nunca se dudó del Espíritu actuando en la Iglesia y en las personas, pero en algún momento fue necesario definirlo en la Trinidad y así quedó, ¿no? De la misma naturaleza que el Padre y el Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, ¿sí? Una igualdad absoluta con el Padre y con el Hijo, y una presencia formidable en tu vida y en la nuestra, esa es el Espíritu Santo, ¿no? Ahora, sería muy loco pensar que en los primeros tiempos la cotidianidad del Espíritu, la familiaridad con el Espíritu no hacía necesario tener que explicarlo. Por supuesto, claro. Fíjate vos que cuando empieza, digamos, cuando la empezamos a complicar, cuando empezamos a pensar mucho, cuando empezamos a racionalizar, y por cuidar algunos aspectos, yo siempre digo, los herejes no eran mala gente, tenían dificultades a la hora de expresarlo y por ahí cometían los errores, ¿no? Fíjate que en la Biblia, cuando nosotros empezamos a mirar, digamos, los relatos de cuánto empezaron a vivir, ¿no? Adán, que vivió 1000 años, el hijo de Adán vivió 900, y así cada vez iban viviendo menos. Es porque quiere explicarnos la Biblia, en realidad no vivieron esa cantidad de años, ¿no? Pero quieren explicarnos que a medida de que nos vamos separando del original, se va perdiendo esa santidad con la que nos creó Dios, esa idea con la que nos creó Dios. Por eso, a lo largo de los siglos, se me pone a pensar por pura lógica nada más, de que hoy necesitamos explicarlo más al Espíritu Santo, y nos llama la atención, ¿no? Nos impacta cuando vemos esa acción del Espíritu en esas manifestaciones carismáticas, ¿no? Nos impactan y realmente es algo que siempre debió ser, me parece, común en la Iglesia, ¿no? Sí, pero justamente, y ahora que vos decís eso, me haces pensar, el Apocalipsis habla de volver a reinar 1000 años con Jesús. Entonces, en definitiva, es decir, volver a tener 1000 años como Adán, como Noé o como... Claro, qué sé yo, ¿no? Recordar que en aquel momento no se manejaba el concepto de la vida eterna, y entonces la justicia o el justo vivía muchos años. ¿Por qué? Porque era el premio que le daba Dios de una larga vida. Y el número 1000 en la Biblia, dentro de lo que es toda la numerología que utilizan los judíos, significa una inmensidad, claro, mucho, sí, ¿no? Sí, Un gran número. Claro, exactamente. Bueno, hermanos, hoy nos quedamos por aquí. Vamos a seguir avanzando después en las acciones del Espíritu, vamos a seguir avanzando después en los dones, vamos a seguir avanzando después en los carismas. Pensaba para este momento de cierre aquella frase Maranatá, ¿no? Maranatá, ¿no? Tiene dos posibles traducciones, ¿no? El Señor viene, Maranatá, o Maranatá, ven Señor. Se puede traducir en dos sentidos, ¿no? Es decir,
por un lado la afirmación de que viene, pero por otro lado esa afirmación se hace clamor. Ven, Señor Jesús. Acá en Concordia le diríamos venid. Vení, Señor Jesús. Claro, vení, Señor Jesús. Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, quema mi corazón, enséñame a seguir. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Pero ese Maranatha lo tenemos que actualizar, ¿no? No es solamente el grito del fin de la historia, ¿no? El espíritu y la esposa dicen al Señor ven. No es el grito final de la historia, sino es hoy ese grito personal y eclesial, ¿no? Es decir, esto que acabas de cantar, ven espíritu, ven a morar, ven a actuar, ven a guiarnos, ven a conducirnos. Un grito en lo cotidiano. Exactamente. Por eso la segunda parte de la canción dice: A ver. hoy timón y dolor, clama, ven, Señor, ayúdame a seguir. Ven, cambia mi existir, transforma mi penar en glorias hacia ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Y bueno, entonces hermano, te deseamos que vos le puedas decir ven al Espíritu y como cantaba Sergio, venga a transformar tus penares, tus dolores, tus miedos, tus inquietudes en glorias hacia el Señor. Cuando el Señor cambie nuestra suerte, como dice el Salmo, ¿no? El Señor cambie tus tristezas en alegría por la acción de su Espíritu Santo. Dame la bendición. Bendiga tu vida y la nuestra, la mía, la de todos, el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y será hasta el próximo programa. Si Dios quiere.